Era un día normal en la obra. Trabajaba como albañil en una construcción, pero los pagos eran miserables y las deudas me ahogaban. Mi hijo estaba enfermo, mi esposa desesperada, y yo no sabía cómo seguir adelante. Cada noche volvía a casa con las manos llenas de polvo y los bolsillos vacíos. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la estructura de un edificio abandonado, escuché a un anciano extraño que se acercó y me habló como si conociera todos mis problemas. Su voz era grave, y sus ojos, aunque viejos, parecían brillar con una luz antinatural. Al principio pensé que estaba loco, pero sus palabras me atravesaron como cuchillos. Sé lo que necesitas, y sé cómo darte todo lo que deseas. No le respondí, pero algo en mi interior me hizo quedarme. Sacó un cigarro, lo encendió y, entre bocanadas de humo, empezó a contarme sobre un amigo que podía resolver todos mis problemas. No me dijo su nombre, solo lo llamó el patrón. Me explicó que este patrón solo pedía una cosa a cambio, algo que yo no necesitaría hasta mi último aliento, mi alma. Me reí, nervioso, y le dije que eso eran tonterías, pero el anciano no parecía estar bromeando. Me extendió un papel viejo y sucio, en el que solo había unas pocas palabras escritas: todo lo que pidas será tuyo. Firma y sé libre de tus tormentos. Sentí una presión en el pecho. Era como si algo invisible me empujara a tomar la pluma que el anciano me ofrecía. No firmé esa noche, pero la idea no me dejó dormir. Al día siguiente, en la obra, un accidente casi me mata. Una viga cayó a centímetros de mí y me quedé paralizado mirando el desastre. Los compañeros dijeron que era un milagro que siguiera vivo, pero para mí no lo fue. Todo empezó a sentirse extraño. Esa noche el anciano volvió, como si hubiera sabido dónde encontrarme. Me dijo que los accidentes eran una señal de que no podía escapar de mi destino. Me habló de cómo mi vida cambiaría si aceptaba su oferta. Intenté alejarme, pero algo me atrajo hacia él. Me mostró imágenes de mi hijo sano, de mi esposa sonriente, de una casa llena de comodidades. Todo parecía tan real que comencé a dudar si era un sueño. Solo tienes que firmar, me dijo. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable. Lo que me convenció no fue el dinero ni las promesas de riqueza, sino el deseo de salvar a mi hijo. Miré la hoja frente a mí y sentí que mi mano se movía sola. Esa noche, en la penumbra de un callejón, hice algo que cambiaría mi vida para siempre. Firmé el papel con la sangre que brotaba de una pequeña herida en mi dedo. Apenas la última letra quedó marcada, sentí que el aire a mi alrededor se volvía pesado y frío. El anciano sonrió, pero sus dientes eran extrañamente puntiagudos. No dijo una palabra más, simplemente desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Los días después de aquel pacto fueron como un sueño. Todo comenzó a cambiar rápidamente. Al día siguiente, cuando llegué a casa, mi esposa me recibió con una noticia que parecía imposible. El médico había llamado para decir que nuestro hijo ya no mostraba señales de la enfermedad que lo estaba consumiendo. Es un milagro, dijo ella entre lágrimas, abrazándome. Yo no sabía qué pensar. El miedo y el alivio se mezclaban dentro de mí como un torbellino. Pero eso solo era el comienzo. En la obra, las cosas también dieron un giro inesperado. Mi supervisor, un hombre que siempre me trataba como basura, llegó un día con un rostro amable y me ofreció un ascenso. No sé cómo no me di cuenta antes, pero tú eres el hombre que necesitamos para supervisar las próximas construcciones, me dijo. Acepté sin pensarlo mucho y, de la noche a la mañana, mi sueldo se triplicó. En casa, el dinero ya no era un problema. Empezamos a comprar cosas que nunca habíamos soñado tener: una televisión nueva, muebles elegantes, ropa cara para mi esposa e incluso un pequeño auto. Pero, por alguna razón, no podía disfrutarlo del todo. Por las noches, cuando estaba solo, sentía que algo me observaba desde las sombras. No podía sacarme de la cabeza al anciano y su sonrisa torcida. Cada vez que me miraba en el espejo, me preguntaba si había hecho lo correcto.
Sin embargo, cada vez que veía a mi hijo correr feliz por la casa, me convencía de que había tomado la única decisión posible. Lo hice por ellos, me repetía, tratando de acallar las voces en mi cabeza. Pasaron semanas, y mi vida seguía mejorando. Las cosas que antes parecían imposibles ahora llegaban a mis manos con facilidad. Conseguí contratos para construcciones que me dejaron grandes cantidades de dinero. Los hombres que trabajaban para mí me respetaban, y algunos incluso me temían. Pero había algo raro. Uno de los trabajadores, un hombre mayor que siempre llevaba un crucifijo colgando del cuello, empezó a mirarme con desconfianza. Una tarde, mientras revisábamos los planos de una construcción, me dijo algo que me heló la sangre: hay algo oscuro a tu alrededor, como si hubieras traído contigo una sombra que no pertenece a este mundo. Intenté ignorar sus palabras, pero esa noche, mientras dormía, tuve un sueño extraño. Soñé que estaba caminando por la obra en completa oscuridad, con el sonido de mis propios pasos resonando en el silencio. De repente, una figura apareció frente a mí. No era el anciano, pero se parecía a él, como si fuera una versión más joven y más aterradora. ¿Te estás arrepintiendo?, me preguntó, su voz profunda y cargada de burla. Desperté sudando frío, con el corazón latiendo con fuerza. Pero lo más extraño fue que, al abrir los ojos, sentí que alguien estaba en la habitación conmigo. Desde entonces, comenzaron a suceder cosas que no tenían explicación. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro, las luces de la casa parpadeaban sin razón y, en más de una ocasión, sentí que alguien susurraba mi nombre en la oscuridad. Mi esposa notó que algo me preocupaba, pero cada vez que intentaba hablar del tema, me sentía incapaz de pronunciar palabra. Había una fuerza que me silenciaba, como si estuviera atrapado en un pacto del que no podía escapar. Un día, mientras revisaba una nueva construcción en las afueras de la ciudad, encontré algo que me hizo dudar de mi cordura. En el suelo de la obra, entre la tierra y los escombros, había un objeto extraño, un pequeño crucifijo oxidado, con manchas que parecían sangre seca. Nadie supo decirme cómo había llegado allí, pero cuando lo toqué, sentí una punzada de dolor en el pecho. Esa noche, al volver a casa, me miré en el espejo del baño y noté algo que me dejó helado. Mis ojos, que siempre habían sido marrones, tenían un extraño matiz rojizo, casi imperceptible pero imposible de ignorar. Desde ese momento, comencé a darme cuenta de que lo que había ganado con ese pacto no venía sin un precio. Los rumores en la obra se intensificaron. Algunos de los trabajadores decían haber visto sombras extrañas en los pasillos y escuchado voces que susurraban cuando estaban solos. Uno de ellos incluso renunció después de afirmar que algo lo había empujado desde las escaleras sin que nadie estuviera cerca. Las cosas estaban saliendo de control, y aunque intentaba mantener la calma, sabía que el patrón estaba cerca. Su presencia se hacía cada vez más fuerte. Todo llegó a un punto crítico una noche, mientras regresaba tarde del trabajo. Conducía por una carretera solitaria cuando las luces del auto comenzaron a parpadear. El motor se detuvo de repente, y me quedé varado en medio de la nada, rodeado de una oscuridad abrumadora. Intenté encender el auto una y otra vez, pero no funcionó. Fue entonces cuando lo vi. De pie en el camino, iluminado por la débil luz de la luna, estaba el anciano. No parecía real, pero su figura era inconfundible. «¿Creíste que esto sería gratis?», dijo, avanzando hacia mí con una sonrisa maliciosa. El anciano se acercó lentamente, con esa sonrisa que parecía cortar el aire como un cuchillo. Mi cuerpo estaba paralizado, y aunque intenté moverme, sentía como si algo invisible me sujetara al asiento del auto. Su sombra se proyectaba en el capó, alargándose de manera antinatural bajo la luz tenue de la luna. «Pensaste que todo esto era solo un juego, ¿verdad? Que podías firmar y olvidarte de las consecuencias», dijo con un tono burlón mientras se apoyaba en el auto, mirándome a través del parabrisas como si pudiera ver directamente mi alma. El sudor corría por mi rostro, y en mi cabeza resonaban todas las decisiones que me habían llevado hasta ese momento.
Yo lo hice por mi familia, logré balbucear, mi voz temblorosa y quebrada. El anciano rió, pero no era una risa humana. Era un sonido gutural, como si proviniera de lo más profundo de un abismo oscuro. Siempre dicen eso, respondió mientras se enderezaba. Pero los pactos no entienden de excusas, amigo mío. No importa el motivo, lo que importa es que tú elegiste. Y todo tiene un precio. De repente, el aire se volvió pesado, como si estuviera respirando humo. La temperatura cayó drásticamente, y podía ver mi propio aliento condensarse frente a mí. Fue entonces cuando lo vi claramente. Ya no era solo el anciano. Su apariencia comenzó a cambiar ante mis ojos. Su piel envejecida parecía desprenderse como cenizas, revelando una figura alta y delgada, con cuernos que se alzaban en la oscuridad y ojos que brillaban como brasas. Sentí como una presión invisible se apoderaba de mi pecho, y su voz, ahora más profunda y resonante, me atravesó como un cuchillo: tu tiempo aún no ha llegado. Pero vengo a recordarte que no puedes escapar de lo que eres ahora. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí, como si algo estuviera arañando la parte trasera del auto. Miré por el retrovisor y vi sombras moviéndose, danzando en el vidrio como si estuvieran vivas. No eran humanas, y cada vez que intentaba enfocarlas, parecían desvanecerse, dejando una sensación de vacío en mi mente. Intenté abrir la puerta para salir, pero no se movía. El anciano, o lo que sea que fuera ahora, sonrió, mostrando dientes afilados que reflejaban la poca luz que quedaba. ¿Crees que puedes huir de lo que ya aceptaste? Cada paso que des, cada aliento que tomes, será mío cuando llegue el momento. Cerré los ojos y comencé a rezar, algo que no había hecho en años. Las palabras salían atropelladas, pero lo hacía con todas mis fuerzas, esperando que de alguna forma pudiera librarme de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, cuando abrí los ojos, la figura seguía ahí, inmóvil, observándome. ¿De verdad crees que eso va a ayudarte?, dijo con una burla helada en su tono. Es tarde para rezos. Tarde para arrepentimientos. Lo que hiciste no se puede deshacer. Y con un movimiento de su mano, el motor del auto se encendió solo, rugiendo con una intensidad que me hizo saltar. Vete, dijo, señalando la carretera. Por ahora, seguirás con tu vida. Pero no olvides esto, yo siempre estoy observando. Antes de que pudiera responder o siquiera procesar lo que estaba pasando, todo volvió a la normalidad. Las luces del auto dejaron de parpadear, el aire recuperó su temperatura, y el anciano había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Aceleré tan rápido como pude, sin mirar atrás, con las manos temblando en el volante y mi mente dando vueltas. Llegué a casa esa noche más tarde de lo habitual, con la cabeza llena de preguntas y el corazón apretado por el miedo. Mi esposa me recibió preocupada. ¿Qué te pasó? Estás pálido como un fantasma, me dijo mientras me tocaba la frente. No sabía qué responderle, así que solo murmuré algo sobre el trabajo y fui directo al baño. Cerré la puerta con seguro y me miré al espejo. Había algo diferente en mi rostro, una expresión que no reconocía, como si no fuera completamente mío. Mis ojos seguían con ese leve brillo rojizo que antes había notado, pero ahora era más evidente. Esa noche no pude dormir. Sentía que algo estaba en la casa, moviéndose entre las sombras. Escuchaba pasos ligeros en el pasillo, pero cuando salía a revisar, no encontraba nada. Mi esposa dormía profundamente, ajena a lo que estaba pasando. Por un momento, pensé en despertarla y contarle todo, pero ¿qué le iba a decir? ¿Qué había vendido mi alma para salvar a nuestra familia y ahora estaba siendo acechado por algo que ni siquiera podía entender? No podía cargarla con eso. Era mi culpa, y debía enfrentarla solo. En los días que siguieron, las cosas se volvieron más extrañas. Los trabajadores en la obra comenzaron a quejarse de que veían cosas en los sitios de construcción. Un hombre juró haber visto una sombra enorme que lo seguía mientras revisaba los cimientos de una casa.
Otro dijo que había escuchado risas que venían de ninguna parte. Al principio pensé que eran solo coincidencias, pero cuanto más pasaba el tiempo, más me daba cuenta de que las cosas iban de mal en peor. Una noche, mientras revisaba unos planos en mi oficina, el crucifijo que había encontrado en la obra semanas antes cayó de la repisa donde lo había dejado. No había viento, ni movimientos bruscos que lo justificaran. Simplemente cayó. Me acerqué a recogerlo, pero cuando mis dedos lo tocaron, sentí un calor intenso, como si el objeto estuviera ardiendo. Retrocedí, y fue entonces cuando escuché un susurro en mi oído. Era la voz del anciano, suave pero clara: recuerda, todo esto tiene un precio. Las palabras resonaron en mi cabeza durante horas. Empecé a preguntarme cuánto tiempo me quedaba antes de que ese precio finalmente me alcanzara. Sabía que el pacto no era eterno, pero nunca me dijeron cuándo llegaría el momento de pagarlo. Cada día que pasaba, la sensación de que algo terrible estaba por suceder se hacía más fuerte. Me di cuenta de que no podía vivir así, pero tampoco sabía cómo escapar de aquello. El pacto había sellado mi destino, y yo era incapaz de encontrar una salida. Después de aquella noche, el miedo se convirtió en mi única compañía. Ya no podía dormir. Cada sombra en la casa, cada crujido en la madera, cada pequeño ruido en la noche, me hacía saltar como si algo estuviera por abalanzarse sobre mí. Mi esposa notó que algo andaba mal, pero evitaba confrontarme. Tal vez tenía miedo de las respuestas que podría darle. Mi hijo, por su parte, estaba cada vez más retraído. No quería dormir en su habitación y constantemente me pedía quedarse en la nuestra. «Papá, las sombras me hablan por la noche», dijo una vez, mientras se aferraba a mi brazo con lágrimas en los ojos. Intenté consolarlo, pero ¿qué podía decirle? Ni yo mismo sabía cómo luchar contra lo que estaba sucediendo. En la obra, las cosas continuaron desmoronándose. Ahora, los accidentes eran más frecuentes y extraños. Una tarde, uno de los trabajadores desapareció sin dejar rastro. Nadie lo vio salir de la obra, y sus herramientas quedaron exactamente donde las había dejado. Al principio, pensamos que tal vez había tenido un problema personal y se había marchado sin avisar, pero esa misma noche, las autoridades encontraron su casco flotando en un estanque cercano a la construcción. No había cuerpo, solo el casco, y el agua alrededor estaba teñida de un tono oscuro que no parecía natural. Los rumores entre los trabajadores se intensificaron. Algunos comenzaron a afirmar que habían visto a alguien parecido al desaparecido caminando por la obra durante la noche, pero su rostro no era humano. Mis días estaban llenos de tensión constante. Cada vez que entraba a la obra, sentía que algo me observaba. Ya no era solo paranoia. Había momentos en los que escuchaba pasos detrás de mí, pero al voltear, no había nadie. Otras veces, veía sombras en las esquinas de las habitaciones vacías, sombras que no tenían forma definida pero que parecían moverse por su cuenta. Intenté hablar con el sacerdote local, pero algo extraño sucedió. Apenas crucé la puerta de la iglesia, sentí un dolor insoportable en el pecho, como si algo me estuviera quemando por dentro. El sacerdote me miró desde el altar, con el rostro lleno de desconfianza. «Tú no perteneces aquí», dijo con una voz seca y firme. Salí corriendo, con el corazón latiendo a toda velocidad. El aislamiento comenzó a consumirme. Nadie quería estar cerca de mí. Mis compañeros en la obra me evitaban, mis vecinos me miraban con recelo, y hasta mi esposa parecía estar cada vez más distante. Una noche, durante la cena, me atreví a contarle parte de la verdad. Le dije que había hecho algo terrible para ayudar a nuestra familia, que había tomado una decisión que ahora me estaba persiguiendo. Ella me miró fijamente, con una mezcla de miedo y desesperación en los ojos. «¿Qué hiciste?», preguntó, casi susurrando. Pero antes de que pudiera responder, el ruido de un golpe fuerte interrumpió nuestra conversación. Venía del cuarto de mi hijo. Corrimos juntos a su habitación y al abrir la puerta, lo encontramos sentado en el suelo, mirando fijamente una esquina vacía.
Está aquí, dijo en voz baja, sin voltear a mirarnos. Mi esposa lo abrazó rápidamente, pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en la esquina que señalaba. Aunque no había nada visible, podía sentirlo. Una presencia densa, pesada, que parecía absorber todo el aire de la habitación. Cuando finalmente me armé de valor para acercarme, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Déjalo en paz, dije casi sin pensar, pero mi voz se quebró al instante. Esa noche, decidí que no podía seguir viviendo así. Había algo que debía enfrentar, aunque no sabía exactamente qué. Saqué el papel que había firmado aquella noche, que había guardado en un rincón del armario, y lo coloqué sobre la mesa de la sala. La tinta roja seguía fresca, como si hubiera sido escrita ayer. Miré el documento durante horas, tratando de entender si había alguna forma de revertirlo, alguna salida que no involucrara perder todo lo que amaba. Pero las palabras en el papel parecían burlarse de mí. Todo lo que pidas será tuyo, decía, pero en letras pequeñas al final del documento había algo que no había notado antes: la deuda no termina con la muerte. El significado de esas palabras me dejó helado. Había asumido que todo terminaría cuando mi vida llegara a su fin, pero ahora comprendía que el pacto iba mucho más allá. No solo me había condenado a mí, sino también a cualquier cosa que estuviera conectada a mí. Esa noche, escuché voces en la casa, susurros que provenían de todas partes. No eran claras, pero decían mi nombre una y otra vez, como si estuvieran llamándome. Intenté ignorarlas, pero se volvieron más fuertes, hasta que finalmente grité: déjenme en paz. En ese momento, todo se detuvo. Pero no duró mucho. Unos minutos después, la puerta principal se abrió de golpe, aunque estaba cerrada con llave. Un viento helado atravesó la casa, y las luces comenzaron a parpadear. Mi esposa salió corriendo de la habitación con mi hijo en brazos, gritando que alguien estaba en la casa. Tomé un cuchillo de la cocina y me paré frente a ellos, dispuesto a protegerlos, pero no había nada visible. Sin embargo, la sensación de que algo estaba allí, observándonos, era innegable. La situación llegó a un punto crítico cuando mi hijo comenzó a enfermarse nuevamente. Su piel estaba pálida, y sus ojos parecían apagados, como si algo estuviera drenando su energía. Lo llevamos al médico, pero no encontraron nada físicamente malo con él. Es como si estuviera perdiendo la voluntad de vivir, nos dijo el doctor, algo que me dejó completamente devastado. Sabía que esto era culpa mía, que el pacto que había hecho estaba comenzando a reclamar más de lo que había imaginado. Desesperado, decidí buscar respuestas en lugares a los que nunca hubiera recurrido antes. Un compañero de la obra me habló de un hombre que vivía en las afueras de la ciudad, alguien que supuestamente sabía de cosas oscuras. Me dio una dirección, y esa misma noche, sin decirle nada a mi esposa, fui a buscarlo. Llegué a una pequeña cabaña rodeada de árboles, donde un hombre con el rostro cubierto por una capucha me recibió. «Sabes lo que hiciste, ¿verdad?», dijo antes de que yo pudiera explicarle nada. Asentí, incapaz de hablar. El hombre me miró con ojos penetrantes. «El pacto no se puede romper. Pero hay formas de posponer el precio, aunque el costo será aún mayor». Sus palabras me dejaron paralizado. ¿Qué más podría dar? ¿Qué más podría perder? Mientras él hablaba, me di cuenta de que había entrado en un juego del que no había escapatoria. «Tienes que elegir», dijo finalmente. «Tu vida, o las de ellos». Las palabras del hombre resonaron en mi mente como un eco interminable. «Tu vida, o las de ellos». Nunca antes había sentido un miedo tan abrumador, pero lo peor no era la decisión en sí, sino saber que no podía escapar de ninguna de las dos opciones. Mi vida estaba atada al pacto, pero ahora entendía que el precio no era solo mío. Todo lo que amaba estaba siendo arrastrado conmigo a un abismo del que no había escapatoria. Lo miré con los ojos llenos de desesperación. «¿No hay otra forma?», pregunté, con un hilo de voz que apenas podía controlar.
El hombre negó lentamente, y por un momento, su semblante cambió. Parecía casi apenado por mi situación, pero sus palabras eran frías y directas. El pacto es claro. Pediste lo imposible, y lo obtuviste. Pero cada deseo tiene un costo, y lo que diste no era suficiente. Ahora, el patrón está cobrando las deudas que dejaste pendientes. Si eliges tu vida, ellos sufrirán. Si los eliges a ellos, tu alma será consumida de inmediato. Mis piernas temblaron, y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. ¿Y si no elijo?, pregunté, desesperado. ¿Qué pasa si simplemente no hago nada? El hombre me miró fijamente, y su rostro se endureció. Si no eliges, el patrón decidirá por ti, y créeme, su decisión será mucho peor que cualquier cosa que puedas imaginar. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. No había salida. Era como estar atrapado en un laberinto sin puertas, un lugar donde cada paso me llevaba más cerca de mi propia destrucción. Salí de la cabaña esa noche sin una respuesta clara. Las palabras del hombre seguían golpeando mi mente mientras conducía por la carretera oscura. ¿Cómo podía tomar una decisión así? ¿Cómo podía condenarme a mí mismo o a mi familia? Cuando llegué a casa, todo estaba en silencio. Mi esposa dormía con mi hijo en su habitación y por un momento los observé desde la puerta. Su rostro reflejaba tranquilidad, pero yo sabía que esa paz era frágil, que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Esa noche, me senté solo en la sala, con el crucifijo oxidado en una mano y el contrato en la otra. Intenté rezar, pero cada vez que pronunciaba las palabras, sentía como si una fuerza invisible me apretara la garganta, impidiéndome continuar. Finalmente, tomé una decisión: no podía dejar que ellos pagaran por mis errores. Si alguien debía sufrir las consecuencias, sería yo. Era mi pacto, mi elección y mi culpa. A la mañana siguiente, mientras mi esposa preparaba el desayuno, le di un beso en la frente y abracé a mi hijo con fuerza. Les dije que saldría por un tiempo, que había algo importante que debía resolver. Mi esposa me miró con preocupación, pero no hizo preguntas. Algo en su mirada parecía saber que este no era un día normal. Me despedí, tratando de grabar en mi memoria cada detalle de sus rostros, cada sonrisa, cada gesto. Sabía que esta podría ser la última vez que los veía. Volví a la obra, ahora desierta después de tantos accidentes y rumores. Caminé entre los escombros, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. Al llegar al centro del lugar, lo vi. El anciano estaba allí, sentado en una pila de ladrillos, fumando su eterno cigarro. Me miró con una sonrisa de satisfacción. Sabía que regresarías, dijo con su tono burlón. Siempre lo hacen. Levanté el contrato con manos temblorosas. Quiero terminar esto, dije con la voz más firme que pude reunir. Su sonrisa se amplió, mostrando esos dientes afilados que me helaban la sangre. ¿Estás seguro? Una vez que tomes tu decisión, no hay marcha atrás. Asentí, aunque por dentro estaba temblando de miedo. Quiero protegerlos. Llévame a mí, pero déjalos en paz. El anciano se levantó lentamente, su figura parecía alargarse y oscurecerse a medida que avanzaba hacia mí. ¡Qué noble! ¡Qué patético!, dijo, burlándose mientras me rodeaba. Pero si eso es lo que eliges, entonces que así sea. Extendió su mano, y en ese momento, sentí un frío indescriptible que se apoderó de mi cuerpo. Era como si toda la luz, todo el calor, y todo lo que era yo estuviera siendo arrancado de golpe. Cerré los ojos, esperando el dolor, esperando el final. Pero en lugar de eso, escuché algo que no esperaba, un grito. Abrí los ojos y vi que el anciano había retrocedido, su rostro torcido en una mueca de furia y dolor. El crucifijo que llevaba en el bolsillo, el que había encontrado en la obra, brillaba con una luz intensa que parecía quemarlo. «No puede ser», gritó, retrocediendo más y más, hasta que su figura comenzó a desvanecerse en la oscuridad.
La luz del crucifijo iluminó todo a mi alrededor, y por un momento sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Pero esa paz no duró. Antes de desaparecer por completo, el anciano dejó una última advertencia. Esto no ha terminado. El pacto sigue en pie. Volveré por ti, tarde o temprano. Y con eso, se desvaneció, dejando tras de sí solo el silencio y la sensación de que algo, en algún lugar, seguía observándome. Cuando volví a casa, mi esposa y mi hijo estaban a salvo. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero en mi corazón sabía que esto no era el final. El pacto no podía romperse, solo posponerse. Y ahora, vivía con la certeza de que el día en que el patrón regresara, no tendría escapatoria. Cada sombra, cada susurro, cada noche en vela era un recordatorio de que mi tiempo se agotaba lentamente. Pero hasta entonces, haría todo lo posible por proteger a mi familia, incluso si eso significaba vivir con el peso del pacto hasta el último segundo de mi vida.